sube el deducible a un deducible en exceso, en donde la póliza te va a salir para que sea barato muy de barata momento y sigas, continúes con tu antigüedad y ya con tu póliza colectiva. Normalmente cuando son pólizas colectivas y que las van cambiando, ellas sí absorben algún siniestro abierto, lo que me ha tocado saber. No todas, también habría que ver qué condiciones tiene la póliza que contrataron nueva, los patrones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo en otro episodio del Cubo. En esta ocasión va a ser muy particular. Vamos a estar platicando con grandes personalidades que también son mujeres, pero también son madres de familia, tienen mucho empoderamiento, trabajan bastante, y vamos a tocar también un tema un poco delicado en cuanto a si ponemos atención en todo el programa. Yo creo que garantizamos que vamos a tener una mejor calidad de vida, una mejor salud, una mejor prevención, incluso mejor manejo de nuestras finanzas personales, obviamente encaminado un poco, yo creo que así, sí hacia la salud, pero también hacia la libertad financiera, la salud de nuestra familia. Y bueno, yo creo que cada quien se va a empezar a presentar de manera breve. Yo las conozco, pero sí me gustaría que ellas comentaran un poco su familia, qué trabajan, qué áreas es su expertise. Y bueno, si comenzamos ya aprovechando con Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, ¿quién es Laura? Ok, gracias Josué por la invitación. Gracias compañeras por estar aquí compartiendo un poquito. Yo, soy Laura Escamilla. A mí me encanta la parte de gastos médicos y me encanta la parte de retiro. Es parte de lo que yo trabajo como expertise. Soy mamá de 2 hijos. Y digo, en base a experiencias familiares, creo que la parte de gastos médicos siempre la he considerado bastante importante o un pilar fundamental para pues nuestras finanzas prácticamente. Ceci. Hola. Otra vez Ceci. Hola, gracias por invitarme nuevamente. Ya sabes que yo aquí siempre dispuesta. Yo soy Ceci Dueñas. Soy agente de seguros, pero también ahorita estoy en la parte de recluta y capacitación de agentes. Soy mamá de 2 niñas. Tengo un esposo que también es como un niño más. Y hablando específicamente de gastos médicos mayores, aparte de comercializarlos y de asesorar a los clientes, también estoy en la parte de capacitación. O sea, y no me van a dejar negar que yo me encargo de enseñarles el manejo del producto y cuando las cosas se atoran, también. Claro. Ok. Janet. Hola, muy buenas tardes, días, noches. Gracias por invitarme. Bueno, soy Janet León y yo también soy agente de seguros. Me especializo tanto en vida como en cuestiones también de ahorro, protección y sobre todo también gastos médicos, que como lo mencionó aquí mi compañera Laura, se me hace algo muy importante que debemos de saber y que debemos de tener, porque es parte fundamental también de nuestras finanzas. Ok, perfectísimo. Bueno, yo creo que retomar un poquito algunos temas que hemos platicado anteriormente y es desde cero, empezar a platicar algunas cosas, obviamente ahorita va a ser un poco más breve, pero la temática es desde cero estar trabajando cada uno de los temas, ir profundizando y obviamente reiteramos cada ratito algunos temas para que se nos quede muy claro a la gente. Siempre hay muchas dudas y estos temas son siempre la misma pregunta. Oye, ¿qué es una prima? ¿Qué es lo que aseguro? No lo entiendo. ¿Cómo es el deducible? ¿Cuándo aplica el deducible? Es lo mismo que deducibilidad, el deducible. Entonces, si pudiéramos retomar, no sé si me vas a apoyar, Ceci, prima, coaseguro, diferencias y concepto. La prima es lo que cuesta tu seguro de gastos médicos mayores en base a tu edad y tu estado de salud. Es lo que tú vas a pagar de manera anual, que obviamente puedes hacerlo parcializado y te van a cobrar recargos por hacerlo, pero eso es lo que tú cuestas para la aseguradora, sacando una estadística sobre tu edad y sexo
de cuánto te puedes enfermar o qué tanto te puede pasar. Así es como lo hacen las aseguradoras para calcular el costo. Por eso siempre tenemos que dar datos de cotización en donde viene el nombre, la fecha de nacimiento y si traes algún antecedente importante de salud, porque no es lo mismo ser una persona sana que a lo mejor alguien con hipertensión o alguien con diabetes, y todo eso la aseguradora lo calcula para saber cuánto cuestas. ¿no? Exactamente. Y la diferencia, bueno, entendiendo también el concepto de coaseguro, ¿cuál sería la diferencia con prima y coaseguro? El coaseguro es una segunda participación que tiene el cliente después del deducible. O sea, es que primero llega el deducible, luego viene el coaseguro. En otras compañías manejan lo que es el copago, pero ese es un porcentaje que tiene el cliente que cubrir en caso de un siniestro y que se avale que sea un gasto médico mayor. Es un porcentaje de la factura total del costo de su siniestro que generalmente está topado o no. Yo creo que para ser claros, mejor te pongo un ejemplo, porque esto es muy técnico y no se va a entender. Vamos a suponer que tú tienes una póliza de gastos médicos mayores y tienes un deducible de 20,000 pesos con un coaseguro del 10% y entraste al hospital y te chutaste 100,000 pesos. ¿Cuánto le toca a la aseguradora y cuánto le toca al cliente? El cliente de entrada tiene que pagar su deducible, que en este caso, en el ejemplo, son 20,000 pesos. Y entonces, de los 100,000 pesos que él se gastó, te quedan 80,000 pesos, ¿cierto? Ese 10% que es el coaseguro es sobre la factura que queda después de haber pagado el deducible, que en este caso son 80,000. El cliente, ese 10% son 8,000 pesos. En total, el cliente pagó 28,000 pesos de los 100,000 pesos y todo lo demás lo paga la aseguradora. Así es como se maneja un coaseguro. Es como el cover. Perfecto. Ahora, pues no es lo mismo que deducibilidad, porque también no todos los tipos de seguros tienen deducible. Sí, Janet, ¿cómo aplicaría aquí? Mira, aquí normalmente lo que yo sé casi siempre aplica para hacerlo deducible. Eso también ayuda a las cuestiones de retenciones con el SAT, porque siempre este tipo de seguros sí son deducibles. Obviamente aquí hay que ver el régimen fiscal, si es el patrón, el dueño de la empresa quien está haciendo el gasto del seguro. Entonces, sí es ver un poquito más con el contador, pero normalmente yo creo que un 90%, bueno, al menos en mi caso, un 90% de los clientes, 95% lo hacen deducible, que esto también les ayuda a no pagar tanto impuesto, o inclusive tengo también clientes que cuando les hacen retenciones en la declaración anual, ingresan este tipo de gastos y les regresa Hacienda también un monto, un porcentaje. Que es 100% deducible. El IVA, lo que hacen deducible es el IVA, la parte del IVA. Pero creo que sí es importante, o sea, es el mismo término deducible, pero son dos cosas totalmente diferentes, el deducible de la póliza a la deducibilidad de la póliza. O sea, cuando hablamos de deducibilidad es justamente en tu declaración anual hacer esta parte del IVA que nos estaba comentando Janet, pero el deducible que viene en una carátula de la póliza es el gasto mínimo que debes de tener para que se considere un gasto médico mayor. O sea, porque hay clientes que tienen a lo mejor un deducible de 100,000 pesos y se gastan 30,000, no va a entrar la póliza de gastos médicos mayores porque no llegas a la aportación mínima que tienes que tener para que se considere, que es totalmente deducible a la deducibilidad de impuestos. Todos estos, los rangos, los términos los estamos comprendiendo, pero los rangos económicos de todos estos conceptos se negocian o se platican ya con cada cliente, ¿no? Sí, obviamente. A excepción de la deducibilidad, esa sí ya está, ¿no? Pero mientras tengas un deducible más alto, entonces el costo de la póliza va a ser menor. Así es. Porque es menos probable que la vayas a utilizar justamente porque el deducible está muy alto. Así es. Ok, perfectísimo. En pocas palabras, justamente todo lo que es menor a tu deducible lo vas a absorber tú. Tu cliente vas a absorber ese gasto, llámese una gripa, llámese una enfermedad del estómago o cosas así que a veces los clientes quieren que entre el seguro de gastos médicos mayores y en esos casos pues no entra. Por algo también yo creo que viene el nombre, gastos médicos mayores, ¿no? Porque no estamos abarcando una gripita, un paracetamol, cositas así. Entonces yo creo que por eso se toman grandes eventualidades importantes económicamente. De hecho, pues la funcionalidad del seguro es justamente quitarte un gasto que pueda poner en peligro la economía de tu familia, tuya y de tu familia.
porque hemos tenido casos de millones de pesos que si no hubieran tenido su póliza de gastos médicos mayores, pues se hubieran endeudado hasta el alma. Claro. Por eso justamente eso es un respaldo financiero para enfermedades graves. Así es. Si alguien me pudiera contestar, ¿qué tipo de gastos médicos mayores existen? Independientemente de las marcas, ¿cuáles pueden llegar a existir a grandes rasgos? De gastos médicos mayores, pues puede ser, no sé, una complicación de una gripa, que aquí lo mencionó Laura, a lo mejor en sí la gripa, pues te sale, no sé, 1,000 pesos, ¿no? Pero a lo mejor ya una neumonía, que tengas que estar hospitalizado, que ya son cantidades 100,000 pesos, 200,000 pesos. Hoy en día, cualquier cirugía, por muy sencilla que sea, normalmente van arriba de 50,000 pesos. Entonces, ya ahí, si tienes un deducible, como bien lo mencionaba Ceci, de menos de 50,000, pues ya se activa tu seguro. Yo también luego les comento eso a los clientes. Tu deducible es la cantidad que tienes que gastar para que tu seguro se active. Entonces, aquí también, como bien lo mencionaban, el seguro de gastos médicos mayores es precisamente para salvaguardar tu patrimonio, porque hay cuentas de millones de pesos que ahora en pandemia también nos tocaron varios casos. Así es. Entonces, la idea es que pues no tengas que vender tu coche, tu casa, y te quedes sin ahorros por curar una enfermedad, que muchas veces cuando no tienen este tipo de seguros y que no tienen tampoco asistencia pública, pueden llegar a cubrir, ¿no?, este tipo de gastos. ¿Existen seguros combinados con esto? Por ejemplo, yo entiendo que de repente hay vida con ahorro, o puede ser ahorro con seguro de gastos médicos, o solamente es seguro de gastos médicos solito. ¿Existe algún tipo de combinación? Están los planes tradicionales y los planes flexibles. Okay. Es prácticamente los planes que casi todas las compañías manejan. Si hay alguna que otra excepción que te dicen, te voy a agregar esta otra cobertura, pero esas coberturas son accesorias y tienen un costo. Como que son primas extras. Sí, pero ahí al final, sí, no, bueno, yo no conozco algún tipo de gastos médicos mayores que te cubra también algún otro vida tipo de servicio. O ahorro. Ajá. Lo que sí tienen algunas aseguradoras es la cuestión de gastos funerarios, exactamente, que te dan, no sé, si entre 80 y 100,000 pesos, más o menos, aproximadamente. O sea, ¿todas te cubren un porcentaje para funerarios? No. ¿O hay que solicitarlo? No, hay que solicitarlo, es una cobertura adicional. Se maneja como una cobertura adicional y más o menos oscila entre 80 a 100,000 pesos y es para gastos funerarios. Claro, sí, porque no es de vida, es gastos funerarios solamente. Sí, no es de vida, o sea, 100,000 pesos pues para algo de vida pues no. Claro. Entonces ahí normalmente eso te cubre puros cuestiones de enfermedad. También hay que ver en condiciones qué tipo de enfermedad te cubre, porque no te cubren todas las enfermedades. Ok, sí, y vamos a tocar ahorita ese tema un poquito delicado. Porque yo creo que todos tenemos o tuvimos familiares enfermos o clientes que se complicaron y cómo lo pudimos resolver, porque ya no es tanto cómo lo vemos nosotros también desde agentes, sino las dudas que tiene el paciente en ese momento. Sí, claro. Tengo otras preguntas. Muchas de las preguntas las estuve preguntando a cada redundancia, a gente que no pertenece a una empresa, que es emprendedor, ya sea, puede ser desde taquero, algo sencillo, o hasta ya alguien que pertenece a una empresa, y ahí entran otras dudas porque ya es un seguro empresarial, ya es algún tipo de convenio donde hay cantidades que son muy diferentes si se la agarramos particular. Pero lo que muchos nos dicen, incluso por ahí alguien me preguntaba que trabaja en una empresa, oye, yo no sé cómo conseguir el listado de médicos y conseguir el listado de hospitales para poder acceder. La DRH no sabe. Entonces, somos mucha gente, oye, también o es nueva o no tiene toda la información a lo mejor, y en lo que buscan a alguien de oficinas de esa aseguradora, esta persona pues sabes que ya me urge, yo me voy a mover ya. ¿Todos los seguros trabajan igual para tener acceso a estos listados? Todas las aseguradoras tienen una página pública. Ok. De que casi siempre es el nombre de la aseguradora con .com.mx o algo así. Sí, sencillo. Y ahí te vas a una pestañita en donde dice busca tu médico o proveedores, ¿no? O proveedores, o sea, cada compañía lo maneja diferente. Tú seleccionas tu zona, seleccionas el tipo de plan que tienes y te va a aparecer un listado de los hospitales y de los médicos que están en convenio. Ahora, todas las pólizas traen un 800, un teléfono. Así es. En el que puedes marcar y puedes también preguntar a la aseguradora qué médicos tienen en convenio y ellos se encargan de mandarte el listado. O sea, no esperarse a que me conteste la gente o que alguien o la DRH, sino
Vamos directo, no tiene que ser por medio de alguien. Me urge, sé cuál es mi aseguradora y con eso ya, desde ahí parto. Es que hay que tener en cuenta que nosotros nada más somos intermediarios. En realidad el contrato se hace con una aseguradora. Nosotros solo estamos intermediando ese contrato. Pero quien te respalda legalmente es la aseguradora. Aunque la gente no esté, aunque la gente ya esté dado de baja, aunque no conozcas a tu agente, tú tienes un contrato con una empresa. Claro. Si te comunicas directamente con ellos, tienen que darte la información que tú necesitas. Así. Fíjate que una de las preguntas que también tenemos es, ¿qué hacen cuando alguien tiene una emergencia ya muy grave? 12, 1, 2 de la mañana. La verdad, la salud, pues en cualquier momento puede ceder. Y no puedo contactar a mi agente o a esa es la única persona que conozco o la que me vendió o el que me vendió el seguro. También hay acceso al 01800 y para los trámites también. Ok, ya entré por urgencias. ¿Qué sigue? Todos esos papeleos yo lo tengo que llenar yo como cliente. Me puedo apoyar con alguien. ¿Hay alguna guía, una base o tengo que esperar hasta que algún agente o alguien me contacte? Mira, ahí cuando entra alguien por urgencias, tú llegas y normalmente en el hospital te preguntan, oye, ¿tienes seguro? No, pues que sí. El hospital se encarga de informar a la aseguradora, oye, está entrando este paciente, la aseguradora, que todas las aseguradoras tienen 24/7 y días festivos y lo que sea, gente que está trabajando ahí precisamente por estos eventos. Entonces ya el otro te dicen, ok, sí, ya está el seguro, ok, ¿no? Que quede hospitalizado. Sí tienes que llenar formatos que el mismo hospital también tiene, como el hospital es un, Que ellos saben también llenarlo, ¿no? Me imagino. Sí, o te dicen cómo, te dicen cómo. Si tienes un agente, puedes hablarle, oye, pues ayúdame, ¿cómo le hago? Normalmente lo llenan los mismos clientes porque son datos de ellos, o sea, no sé, fecha, número de póliza, son datos que ellos tienen dirección, o sea, son formatos muy sencillos. Hay también en algunas ocasiones que ciertos hospitales también tienen un módulo de ciertas aseguradoras y hay una persona que les ayuda y va, oye, vengo de tal aseguradora, ¿cómo va tu trámite? Pero si no, y en el 01800 también tú hablas y dices, oye, ¿sabes qué? Mi número de póliza tal. Ah, sí, ya te hemos registrado que estás en el hospital tal. Y también ahí en el 01800 te pueden dar informes de cómo va tu trámite. Normalmente, cuando luego nos ha tocado, bueno, a mí que se atoran los trámites, es ya cuando dan la alta, que te dicen, ok, sí, ya te atendí la alta. Entonces ahí el médico tiene que avisar al área correspondiente del hospital, sabes que ya di de alta, y el hospital en ese momento empieza a hacer todo el papeleo, que normalmente se tarda en unas 2 horas. El hospital manda toda la información a la aseguradora y la aseguradora la analiza, ahí sí ya dependiendo de cada aseguradora, pero pues son de 4 horas, 2 horas más o menos, que la aseguradora analiza y ya te dice, ok, sí, te va a tocar pagar tanto y tanto, tu coaseguro, tu deducible. Claro. O sabes que no me faltó esta información, entonces el médico tiene que llevar esa información, llenarla, subirla. Entonces ahí es en donde luego se nos llega ahí a atorar. Algo, siempre yo les comento a mis clientes, cuando te den de alta, tú relájate, o sea, casi te vas a quedar a lo mejor otro día si te dieron de alta muy tarde. O sea, no tienes que terminar ese trámite en ese momento, o sea, yo estoy enfermo y tengo que llenar todavía eso, no, tranquilo. Sí. Puedes quedarte ahí sin problema, puede ser después hasta que salgas sin problema. No, ahí cuando es cuando es pago directo, le llamamos, sí, se tienen que esperar a que ya den el alta. Es más conveniente, ¿por qué? Porque así el cliente únicamente paga su deducible, su coaseguro y ya. Hay en ocasiones que dicen, no, yo me quiero ir, no me quiero esperar, o fue algo ambulatorio y me tengo que esperar muchas horas. Si no quiero, pago la cuenta completa y después lo ingreso como reembolso. Ok, ya. Ahí sí, ya hay que hacer otro trámite de abrir el siniestro. O sea, se puede posponer el trámite tantito más porque ya lo pagaste, ya pudiste salir del hospital. Sí. Lo más conveniente es que lo hagan de una vez ahí. O sea, mejor esperarse a que luego nos estén pidiendo cosas y hay que ir al hospital y estarles pidiendo información. Okay. Pero también se puede hacer de esa manera. Y aquí se encarga la aseguradora, el hospital, el agente, ¿quién apoya en esos momentos? Porque yo, y repito de nuevo, me enfermé, yo no puedo llenar. Yo no puedo estar haciendo llamadas, oye, Janet, oye, hospital, tal. Ahí, ¿quién me puede apoyar? ¿Con quién me puedo apoyar? Ahí es el hospital, normalmente es el que manda toda la información a la aseguradora. Ya saben ellos. Normalmente hay un familiar que igual si hay que llenar o bajar o hablar, o inclusive ahí en el mismo cuarto puedes hablar al área correspondiente del hospital diciendo, oye, ¿cómo va mi trámite?
Pero sí, normalmente les ayuda a un familiar o pueden hablar a la eso, gente, también les puede orientar. O sea, sí lo puede hacer otra persona, no necesariamente el cliente sí, directo. nada más él a lo mejor firma, y ya, o sea, lo llena otra persona, pero son realmente formatos como muy sencillos de llenar. Claro. Ahora, todo este proceso se puede hacer de manera internacional. Yo viajé a China, Corea. Entiendo que Canadá y Estados Unidos puede ser por la cercanía un poco más fácil, la conexión entre hospitales o por el seguro, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué aplica? ¿Qué sigue? Ok, yo viajo mucho, ya tengo un seguro. Aquí es importante ver la aseguradora con la que estás trabajando, porque no es lo mismo la aseguradora Patito que acaba de salir y que solo tiene cobertura nacional, sí, va comenzando, a una aseguradora internacional, que tenemos una aseguradora que trabaja en más de 70 países, por ejemplo. Ajá. Entonces tú estás de vacaciones en Europa y resulta como que esa aseguradora sí tiene presencia también en ese país en el que estás, tiene hospitales de convenio, tú tienes un accidente, tienes una urgencia médica, puede llegar a hacerse un convenio de pago directo, o sea que a ti no te toque pagar en ese momento y luego pedir el reembolso, sino que la aseguradora mande el dinero al hospital y tú solo pagas tu deducible y tu coaseguro de la cobertura internacional. ¿Qué pasa con una aseguradora chiquita? A ti, cliente, te toca pagar en ese momento, te traes tus facturas, te traes tus informes médicos y lo vamos a meter por reembolso aquí. Claro, que se comentaba Janet. Pero es importante mencionar que debes de tener la cobertura para accidentes o emergencias en el previamente pagada, negociada bien, con el agente. Sí, o bien tener una póliza internacional. Si tú Así viajas mucho, pues hay pólizas internacionales que se manejan en dólares normalmente y que te puedes atender en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿tiene que ser la aseguradora, debe tener presencia en otros países para que te cubra? ¿O puede ser una nacional que tenga extensiones allá? No, a lo mejor no está allá como oficina, pero puede apoyar, ¿no? Pues ahí sería por reembolso. O sea, bueno, se puede hacer algo. Puede. O sea, la idea es que... Si tú tienes la cobertura, sí o sí la compañía te tiene que respetar lo que tú contrataste. Ok, perfecto. Aquí lo que pasa es que si estás en el extranjero y a lo mejor te estás manejando en dólares y todos sabemos o nos han platicado historias de terror de cómo cuestan los servicios médicos en Estados Unidos. Claro, sí. ¿Tienes el poder de pagar en ese momento? Sí. Porque te vas a ir a reembolso. Y te evitas algunos trámites también. Ajá. O espera. Pero está difícil sacar varios miles de dólares para que te dejen salir del hospital. Tuvimos el caso de una persona que desafortunadamente no contrató su póliza de gastos médicos mayores, por lo tanto no tenía cobertura internacional. La hospitalizan en Estados Unidos porque tuvo un accidente, se le rompe el brazo. Y y le tuviera, es que es una amiguita mía, o sea, por eso me da risa, porque es una amiga mía. Y entonces le ponen 2 clavos en el brazo porque se cayó de una bicicleta, pero se cayó de una manera tan horrible que se le salió el hueso del brazo. Exactamente. La meten al hospital, le hacen su cirugía y resulta que debe miles de dólares. Ella era estudiante en ese momento, pide un apoyo al gobierno de Estados Unidos y creo que le dejaron la cuenta en $2,500 por apoyo a que era estudiante y que era turista, pero de todas formas son $2,500 que ella no tenía. Así es. Le condicionaron la visa. O sea, le dijeron, tienes tanto tiempo para pagar tu deuda con nosotros porque el gobierno está pagando tu deuda hospitalaria o simplemente quedas vetado del país. Pues imagínate, o sea, tú siendo estudiante tenías para pagar $2,500, pues no se metió en un problema, que el último sí pagó, pues, pero metió en problemas a toda la familia por no tener una cobertura. Ok. Ahora bien, pensando en los dos casos, ¿estoy en México o estoy en el extranjero? ¿Cómo aplica o cuál es la diferencia entre un gasto médico mayores particular, que a uno, no sé, es colectivo, pues si trabajo con una empresa? Yo trabajo para una empresa y también tengo ese seguro, también me aplica extranjero, me aplica lo mismo. ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos? No sé si alguien me pudiera. Entre el colectivo y el individual, bueno, obviamente el colectivo también tendrías que revisar las coberturas que maneja, pero lo que sí puedes hacer es complementar tu seguro colectivo con una póliza individual. Esto se llamaría deducible en exceso. Entonces, si ejemplo, tu lugar de trabajo te da una suma asegurada de 1,000,000, metes una póliza individual con un deducible de 1,000,000 porque entraría primero tu colectivo, pero tendrías ya completa una suma de 150, 160 millones, donde ya te puedes tener un respaldo mayor.
¿Por qué? Porque el millón, pues la verdad todos sabemos que te lo puedes gastar en un abrir y cerrar de ojos y que no tienes como toda esa protección. La póliza adicional te sale muy barata. ¿Por qué? Porque tu deducible es en exceso, como lo mencioné antes. Entonces te sale muy barato, pero sí tendrías que revisar obviamente las coberturas de la póliza colectiva y ver cuáles coberturas te hacen falta para agregarlas a tu O póliza sea, yo como individual. trabajador ya no me voy ni a RH ni nada. Mejor contacto directamente a la aseguradora, ¿no? Y buscar una prima extra porque yo voy a estar viajando. De hecho, esa prima extra la puedes contratar con otra aseguradora Con cualquier independientemente aseguradora. de que combinar no, aseguradoras entonces. de que no, Ya, o sea, ya. no necesariamente tiene que ser con la misma. Y como lo mencionas y como mencionaron mis compañeras, ahorita hay una línea 824/7 prácticamente en todas las aseguradoras y adicional algunas están manejando aplicaciones que traes en el teléfono donde ahí mismo puedes solicitar una ambulancia, donde puedes tener acceso a las llamadas y que puede llegar a ser más práctico porque pues en el celular traemos toda esta información. Claro, ok. No, y es importante, y me acordé yo de un caso, una compañera hace años tenía no puedo decir el nombre del asegurador, pero bueno, se le aseguró con $1,000,000, era el tope máximo. Entonces, lo que tú dices, a lo mejor se escucha mucho, pues es difícil que tengamos $1,000,000 en la bolsa, pero le dio una leucemia un poco extraña. A la primera semana se le acabó en un hospital ese dinero. Fue al IMSS, obviamente el IMSS no tenía a lo mejor la capacidad de respuesta rápida y a veces ni los aparatos, o si los tiene, están ocupados. Hay muchas circunstancias ahí. Entonces, bueno, no pasó de 15 días la compañera. Puede haber sido por la misma enfermedad o que era muy grave, o no sé, no digo que sea por la falta de atención, pero puede haber sido diferente la calidad del servicio o la calidad de respuesta. Es bueno sí tenerla porque, ejemplo, te sales de ese trabajo, pues tú no pierdes esa antigüedad y bajamos en ese momento el deducible a un deducible que tú puedas manejar en ese momento. Si después vuelves a entrar a otro trabajo donde te vuelvan a ofrecer un seguro de gastos médicos mayores, lo podemos volver a subir. Claro. Pero tú ya tienes o estás conservando una antigüedad porque en todas las aseguradoras manejamos periodos de espera para diferentes casos o enfermedades. Cada aseguradora tiene un periodo de espera diferente. Sí. Ok, eso no es negociable. No. Está en condiciones generales. Ya, las lo políticas, que está las en políticas. condiciones generales no es negociable. Complementando un poquito lo que estábamos hablando de los colectivos, una diferencia importante entre un colectivo y un individual es que el colectivo es un contrato que se hace diseñado para la empresa. Ahí el asegurado no puede decir esto sí, esto no. O sea, el patrón en este momento dice, a ver, yo necesito darles esta cobertura a mis empleados. Entonces ellos dicen, pues, cuánto es de suma asegurada, cuánto es de deducible, si tienen apoyo de maternidad, si tienen urgencias en el extranjero. Hay pólizas colectivas que son muy básicas. Y en realidad yo ni siquiera le llamaría de gastos médicos mayores porque de verdad no les ayudan en nada. Y tú en una póliza individual, como tú eres el dueño y contratante de esa póliza, tú decides los términos. Okay. Cuando estás en un colectivo, alguien más está decidiendo por ti. Claro. Y aquí me vienen varias otras dudas. En algún momento yo estaba en otra empresa y pues, algo que me pasó, tuve unas cirugías en rodilla, todo bien, pero cuando salgo de esa empresa me comentan, oye, este es un contrato colectivo. Ok, cámbiamelo. No se puede. Ya colectivos del inicio, hace muchos años se firmó y se quedó así. No sé si por economía o cuáles fueron las ventajas para la empresa en ese momento, que ya se quedó así. Entonces yo perdí mi protección o la historia que me mencionabas. ¿Qué puedo hacer para prevenir eso? ¿Con quién puedo platicar eso? ¿Salí de la empresa es lo mismo que a que me corrieran para el seguro? ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que pasar? Si quiero ¿puedo continuar con la misma empresa o puedo cambiar rápido de empresa? Incrementar la prima si quiero entrar. Aquí, no sé por qué te habrán dicho eso. Siempre que hay un colectivo, podemos hacer arrastre de antigüedad a cualquier otra aseguradora. No tiene que ser, como lo mencionaba Laura, a la misma aseguradora, puede ser a cualquiera con arrastre de antigüedad. Bueno, a lo mejor antiguamente no se manejaba así.
Ahorita se maneja así y ya tú eliges qué póliza, la que más te convenga, qué coberturas, y como decía Ceci, pues ya tú determinas pues tus coberturas, qué deducible y qué aseguradora es la que te va mejor. Ya, entonces, con el arrastre de antigüedad, de tu colectivo, y ahí ya pasarías, digamos, por los periodos de espera. Claro, así a eso iba a ir también. Ok, salí de la empresa, me salieron, lo que da lo mismo para la aseguradora, ¿no? Ese mismo periodo de espera. Uh-huh. En ese periodo de espera tengo que hacer este movimiento. Tienes 30 días. 30 días para hacer el movimiento, ya sea continuar con la misma aseguradora si me gustó o cambiar de aseguradora, pero tengo que apoyarme con las aseguradoras, con RH. Mira, pensando, te interrumpo, pensando en que a lo mejor la profesional. empresa Sí, que te oriente. Exacto, porque pensando en que la empresa a lo mejor no quiere saber nada de ti y no te va a echar la mano probablemente, o probablemente sí, o no saben tampoco hacer ese cambio. Entonces tú ya saliste, ya te dieron tu finiquito, lo que sea. ¿Qué sigue? Porque yo ya tengo 10, 15, 20 años protegiendo. Yo quiero continuar con esa protección porque no me había enfermado. A lo mejor ahora ya le estoy. Las condiciones generales son nuestra Biblia en gastos médicos mayores. El error número 1 que hace un empleado que está en un colectivo es no pedir sus condiciones generales. Okay. En las condiciones generales te especifican si tú puedes hacer el cambio de un colectivo a un individual. Muchas veces no lo hacen. ¿Qué es lo que pasa si tú no puedes cambiar de un colectivo a un individual con la misma empresa, a lo mejor pensando que tú ya traes un siniestro abierto? Sí. Pues valió cacahuate, te quedaste sin cobertura, te toca contratar uno nuevo, iniciar desde cero. Me acuerdo de tu caso. Sí. Sí. Yo estuve ahí, ¿no? Sí, fue complicado. Entonces tienes que fijarte en condiciones generales. Okay. Ahora bien, te despidieron, tú te saliste de trabajar, tienes 30 días para contratar una póliza y que te respeten tu antigüedad, pero tú necesitas una carta de antigüedad, así se llaman. Claro. Si tu agente o RH no te lo está mandando, te comunicas directamente a la empresa que tienes contratada en ese momento, a la aseguradora, no a tu empresa laboral de la que acabas de salir. Oye, tengo este número de póliza con el inciso tal porque es un colectivo, necesito que me des mi carta de antigüedad. Ellos tienen que mandártela sí o sí para que tú puedas entregarla a tu nuevo contrato y te arrastren la antigüedad. Ahora bien, cuando tú brincas de aseguradora, esa aseguradora con la mano en la cintura te puede decir si te recibe o no. Y si tú ya vienes con un siniestro abierto, que fue lo que te pasó, Sí, no, entonces de te hecho van a decir que no. O sea, sí te recibo y te voy a cubrir todo, a excepción de menos tu eso, rodilla, a menos que pase otro historial desde cero. Porque ya tú ya vienes con eso. Entonces yo no te voy a cubrir algo que no estuvo en mi tecanche. Sí, es porque llegaste enfermo de alguna manera, entonces no te va a cubrir eso, salías caro. Por eso es muy importante también contratar un seguro de gastos médicos mayores cuando estás sano. Sí, claro. Porque si ya vienes con algún tipo de enfermedad, la aseguradora no te la va a cubrir o simplemente te puedes convertir en una persona no asegurable. De hecho, ahí me gustaría agregar un paréntesis. Creo que es importante mencionar que gastos médicos mayores siempre va a ser disputable. ¿Qué quiere decir esto? Que la aseguradora siempre va a investigar, porque a lo mejor tú, Josué, puedes decir, no tengo nada y después querer meter un gol y decirle a la aseguradora, es que me lesioné la rodilla. Ellos pueden investigar. Sí, porque hay un historial ya, ¿no? Hay evidencia. Sí, así como hay un historial crediticio, también hay un historial médico. No, también en los hospitales, en todos lados, porque tuviste que hacer mucho movimiento quirúrgico, médico, hospitalario, entonces hay un historial. Entonces ahí como tip, siempre digan la verdad. Sí, porque luego no te regresan las primas. O sea, si tú ya estuviste pagando tu seguro, no sé, 5 años y echaste mentiras en la solicitud y la aseguradora te cachó que echaste mentiras, te cancelan la póliza y tú pierdes ese dinero. Ya no puedes abogar, o sea, para decir, regrésamelo porque de todas formas ni me vas a cubrir. No, ya perdiste ese dinero. Perfecto. Ahora, salí de la empresa, contraté o continué recuperé el historial dentro del primer mes y agarré otra empresa. Y entro a los 2, 3 meses a otra empresa a trabajar. Hay mucho brinco también a veces entre empresas. Estamos buscando mucho trabajo a veces y ellos tienen otra aseguradora diferente a lo que yo contraté de manera particular, simplemente para no quedarme desprotegido. ¿Ahí qué se hace? Yo ya tengo una, la empresa me está otorgando otra, continúo con las dos, unifico, cambio una por otra. Ahí, como comentó Laura, lo más conveniente es subir tu deducible para que no pierdas la que tú estás pagando y que pagues una prima muy pequeña y no te quedes sin protección cuando vuelvas a salir del trabajo o si les quitan ese beneficio.
Entonces, lo que yo recomendaría es quédate con la tuya, sube el deducible. La mía particular, la que tuya yo, particular, ya. sube el deducible a un deducible en exceso, en donde la póliza te va a salir para que sea barato muy de barata momento y sigas, o sea, continúes con tu antigüedad y ya con tu póliza colectiva. Normalmente cuando son pólizas colectivas y que las van cambiando, ellas sí absorben algún siniestro abierto, lo que me ha tocado saber, no todas, también habría que ver qué condiciones tiene la póliza que contrataron nueva, los patrones. Sí. Entonces yo recomendaría que se quedaran siempre con su póliza colectiva y nada más hacer el movimiento de subir el deducible, bajar el deducible. Estos cambios se pueden hacer cada año, cada renovación de tu póliza. Entonces, cada renovación, oye, ¿sabes qué? Pues en mi renovación súbame el deducible. Así es. No, pues ya me volvió a salir. No, pues ahora bájame el deducible, que sea algo real. Y lo pueden ir moviendo de esa manera, ¿no? Como sea más conveniente. Así es. Incluso yo creo que si estoy dentro de una empresa, informarme bien cuáles son las políticas, porque son diferentes políticas de un contrato colectivo. Los rangos son diferentes, el deducible es diferente, la atención va a ser diferente. Y las coberturas son diferentes. Así es. Y ya no hay un solo agente. Entonces, informarse primero bien antes de querer hacer algún movimiento. Entonces, sí. Mencionamos hace rato ya tiene la rodilla mala, ya no te cubrió, o por cierto tiempo hay que hacer un historial. Si yo estoy embarazada, estoy enfermo de independientemente de la enfermedad, ya de plano no se puede asegurar. ¿Qué aplica? ¿Cuáles son los periodos de espera? ¿Estamos hablando de colectivos o de individuos? De ambos. De ambos. Uh-huh. Cuando estás en un colectivo, todo es negociable. Uh-huh. Empleadas que ya estén embarazadas pueden tener la cobertura de maternidad, aunque hayan contratado el seguro ya embarazadas, pero esas son negociaciones que se hacen entre la persona moral que está contratando la póliza y la aseguradora, y obviamente aumenta el costo. Ya, entonces estoy embarazada y me contrataron hace un mes o me van a contratar mañana y ya estoy embarazada. Ya depende de los dueños de la empresa cómo hayan hecho su arreglo para ver si me pueden cubrir o no. En un individual, si tú ya estás embarazada y quieres contratar, no vas a tener la cobertura de maternidad, hagas lo que hagas. No se puede. Prácticamente en todas hay un periodo de 10 meses de espera. O sea, si vas a querer tener un bebé, tienes que esperar 10 meses, contratarla ahorita, esperar 10 meses y el próximo año con mucho gusto te puedes embarazar para cubrir complicaciones, ahora sí que cualquier padecimiento del bebé o cualquier padecimiento de la mamá. Y aplica enfermedades, ¿no? Sí, o sea, un bebé que nace en póliza, o sea, yo tengo mi póliza de gastos médicos mayores. Para ti. Y mis hijas, pues te voy a poner el claro. Pero tú no aseguraste a tu hijo en el vientre, tú te aseguraste tú, Ceci, tú, Janet, se aseguraron ustedes. No, pero esa es una cobertura extensiva hacia tu bebé. Entonces, yo tengo mi póliza de gastos médicos mayores, ya tengo mis 10 meses de periodo de espera. Mi bebé, en el momento que nace, tiene la cobertura total y absoluta del seguro, aún así tenga con todos los problemas congénitos, la aseguradora lo va a cubrir. Por eso es importante mientras sea el lapso de los 10 meses. Tener un bebé, contrates tu póliza porque tú no sabes lo que puede pasar. Y ese bebé ya no pasa por ningún periodo de espera y tiene toda la suma asegurada y va a estar cubierto durante toda su vida de todo lo que le pueda pasar. ¿Por qué? Porque la mamá fue prevenida y contrató su seguro antes de embarazarse. Ahora, seguimos de seguro de gastos médicos mayores. Ahorita hay algunos costos mensuales para quien quiere tener IMSS. No sé, depende de si entra uno como trabajador o uno como emprendedor, pero yo estaba viendo algunos rangos y entra uno como trabajador, son como 2,000 pesos mensuales. Pero ya cuando uno está como emprendedor, depende de tu salario, de lo que estés declarando, 50, 60 mil, 70 mil, lo que sea, ya va subiendo. Entonces llega a costar hasta 30, 40 mil el IMSS al año. ¿Cuáles son las diferencias? Sabemos que el servicio, yo creo que es lo que más nos recalca cada ratito que escuchamos o que nos atendemos por el IMSS. ¿Cuál sería la diferencia? Porque económicamente también pueden ser equiparables. Económicamente, 30 mil, 40 mil. ¿Cubre más? ¿Cubre menos? Lo que pasa es que ahí pues finalmente pagas el IMSS e inclusive, yo he escuchado a personas que lo están pagando, también es para una cuestión de jubilación, ¿no? O sea, aparte... También, esa es otra, ya cuando uno sale. Que diciendo, estoy apostando al IMSS, lo pago, tengo el servicio y aparte pues algunas cuestiones de jubilación. Si fuera meramente para el servicio... que pagaran, 2,000 pesos mensuales,
pues a mí sí se me hace, lo que tienes pues es lo del IMSS, o sea, no hay deducibles, no hay coaseguros, pero pues también he estado súper No hay deficiente el camas. servicio, O sea, no hay pero- camas, no hay medicinas, no hay doctores, o sea, no hay pero nada. con esa cantidad puedo yo hacerme un buen seguro de gastos póliza, médicos claro con, que sí. con un Pero mejor servicio. Bueno, depende de tu Depende de la edad. edad. De Sí. tu edad Ya, y la así es. zona hospitalaria. O sea, no es Y lo tu mismo que estés deducible. aquí en Michoacán o a que estés en Quintana Roo. O sea, Claro, claro. por mencionar algo. Y ahí yo creo que te diría qué tan importante es para ti evitar una larga lista de espera. Claro, sí, Porque- y la salud puede mermar, ¿no? Con el tiempo. Exactamente, porque, o sea, si para ti es muy importante, definitivamente una póliza personal. Ujú. Si para ti no es importante y pues ahora sí que tienes el tiempo para hacerlo, Claro. que es muy difícil que todos lo Claro. tengamos, pues adelante con el IMSS. Entonces, bueno, sí, obviamente la idea es estar protegidos de alguna manera. No Sí. me alcanza económicamente, bueno, comienzo con el IMSS. Ya puedo tener alguna cobertura o ligeramente solvencia económica, sí me va a salvar de un buen susto económico y de salud, ¿no? Ujú. Yo creo que ustedes han tenido casos complicados que dicen, ¿sabes qué bueno que tienes seguro? O qué mala onda que no tenía seguro por... Por el costo. Sí, en cuanto a... Si yo tengo un emprendimiento o no tengo el emprendimiento, pero tengo la solvencia, ¿qué necesito para contratar un seguro? Salud. Salud, sí. Bueno, pero también, y primeramente, si que no estés tengo la enfermo. salud, pero si no tengo la salud, ya se omiten esa enfermedad, ¿no? Nada más. Y se puede cubrir lo demás. necesariamente, o sea, creo que Dependiendo. la última palabra la tiene la aseguradora, finalmente, es quien te dice, sabes que sí, te acepto con todo, pero a lo mejor te va a decir, sabes que si te costaba, por decir algo, $1, te lo voy a vender en unos 50, por mencionar algo. O te puede decir, no te voy a cubrir esa parte, o te puedes excluir completamente y Ujú. decir, sabes que para mí no eres asegurable y pues Claro. Y ya va. suerte para la Ujú. próxima. Claro. Hay enfermedades que son crónico-degenerativas. Así es. Y esas generalmente cuando las tienes ya no eres asegurable. O sea, Porque ya vas a se tener bloquea todo. cada vez, o sea, no te vas a recuperar. Al contrario, siempre vas a estar peor. Sí, Y sí, cuando tú más ya tienes costoso. una enfermedad crónico-degenerativa, prácticamente no eres asegurable. Ok, la aseguradora X me dijo que no soy asegurable, o me negó eso, o se brincó mi enfermedad y no me la quiere cubrir. A lo mejor lo demás, a lo mejor no me cubre la rodilla, pero me cubre todo lo demás. Exacto. Pero si es una aseguradora, no me gustó esa información y si yo voy a otra aseguradora, ¿hay posibilidades de que cambie eso? Todas ¿O las es lo mismo? aseguradoras están conectadas Ah, sí, de exacto. entrada. O sea, tú tienes tu buró médico y ya Ujú. todas las aseguradoras, si tú tuviste Ya un saben. rechazo de algún tipo de seguro, ya saben que fulanito de tal no te quiso por esto. Ujú. Si tú quieres mentirle a una nueva aseguradora, no vas a poder. Sí hay cambios en condiciones de contratación entre aseguradora y aseguradora. Hay unas que pueden ser más flexibles, pero esa flexibilidad cuesta. O sea, Ok. tú dices, sí, ya vengo con diabetes, ya vengo con hipertensión o cualquier cosa. Dicen, Ujú. ok, como decía Lau, en vez de pagarme 100,000 pesos, por dar un ejemplo, me vas a pagar 200,000 si quieres. Claro, si quieres claro, que yo se te complica. cubra. Y a lo Ujú. mejor te pueden Se decir, te complica. cubro hasta dentro de 4 años porque lo tomo como una preexistencia, que así le Claro. llaman. Cuando estás enfermo de algo que no sea crónico degenerativo claro. y, pues, no sé, a lo mejor un cáncer, que me tocó un caso. Operaron, que normalmente puede ser a los 4 años, pues te vuelve a dar. Entonces te dicen, ok, lo tomo como preexistencia, no te voy a cubrir durante 4 años y si en 4 años no presentaste Ok, ningún Síntomas. Te gasto ni cubro eso. síntomas de eso y sigues bien, al 5.º año te Ya. puedo cubrir otra vez ok, cáncer. ok. O de plano decirte, nunca te voy a cubrir ni un cáncer en esta zona, donde la tuviste en esa zona del Ujú. cuerpo y se queda como una exclusión definitiva. Ok. Como me imagino que te sucedió con la rodilla, ¿no? Que Sí, te dicen, sí, ok, claro. te cubro todo lo demás, pero todo lo que tenga que Sí, ver hay con periodos, rodilla, hay complicaciones y todo, ahí no te Si voy a dentro cubrir. de este lapso no te cubro, pasando ese lapso, Ah, ahora sí ajá. bienvenido. Sí, ahí puede ser exclusión definitiva, que nunca te cubran, o puede ser que te lo tomen como una preexistencia. Ok. Ahí también es dependiendo de los criterios de cada aseguradora. Entonces aquí la importancia como decías, va ligado. Tienes que tener salud, o que a lo mejor no la tengo, pero para prevenir, hay mucha gente, muchos jóvenes que se mueven mucho en el mundo digital, que sí pueden contratarlo y están jóvenes y están sanos. ¿Por qué deberíamos de tener un seguro de gastos médicos mayores? Para, o sea, aplicárselos a ellos.
A ver, Pues yo creo que de entrada es protección para tu familia y para ti. Y lo digo porque para tu familia, porque a veces se puede mermar un patrimonio familiar por un accidente de alguien o por una enfermedad de alguien. El accidente, todos estamos expuestos a que, no sé, ibas en el vehículo y por alguna situación tú ibas bien, pero el otro venía mal. Y desde ahí muchos te dicen, es que tengo gastos médicos en mi póliza de auto. Híjole, a veces son 100,000 pesos que no te van a durar para nada. Entonces, Claro. si tú tienes una póliza de gastos médicos particular, obviamente ahí entra también porque puedes gastarte muchos millones. Ok, estaba pensando, retomando un poquito lo que platicamos del IMSS, incluso cuando uno paga, ya sea como jefe o como empleado, pagamos una parte o nos descuentan una parte del IMSS, pues ya también entran los impuestos. También nos están quitando impuestos, algo que aquí podemos deducir Exactamente. de una manera mejor. Entonces va moviéndose un poquito más el rango o la preferencia. Si lo vemos a mediano a largo plazo económicamente, pues a favor de hacerlo de manera particular. Ya no ni colectiva, ya no ni IMSS. Dejando a un lado esto, sindicatos. ¿Se puede trabajar con sindicatos o entra como colectivo también? ¿O se puede manejar en sindicatos también particulares? ¿O cómo podemos entrar ahí? Los sindicatos entran como individuo. persona moral, entonces se puede hacer un colectivo para sindicatos. Y también si tú eres sindicalizado, pues, o sea, cualquier persona que quiera pagar puede contratar una póliza individual. Siempre Pero y sí, cuando tenga salud, volvemos. Ajá, pues Sí, Es lo sí, sí, principal, sí, sí. salud Sí. y que esté Pero- dispuesto a pagar la prima, ¿no? O Sí. sea, pero con sí todos estos tenemos varios beneficios. colectivos de sindicatos, sí se puede. Claro. Yo Ujú. también manejo algunos empresarios que en vez de contratar un colectivo, contratan un individual. No sé si es un empresario que tiene, no sé, 5 trabajadores, no sé, entre 20 y 30 años, que no sale tan cara la prima, dice, les contrato un individual y ya cada quien que vaya moviendo también su Ujú. póliza sin Ok. que sea colectivo. A él le sale a lo mejor un poquito más caro, pero también deducen más. Y Ok. finalmente Entonces, esa y están persona mejor protegidos. individual Sí. también puede agregar a su familia o a la misma póliza. Claro, Ajá. claro. Ok, entonces por donde sea, sí conviene. A lo mejor no de momento, porque también si volteamos lo mismo, estoy sano, pues no me voy a enfermar, no me va a morir, no me va a pasar nada, tal. Pero cuando pasa es muy costoso. Ujú. Y no para mí, también para mi entorno. Yo creo que es igual que la del vehículo, o sea, Justamente. es Ujú. tenerla y no necesitarla, a Así. ocuparlo y no tenerlo. Claro, Yo creo que claro, ahí claro. es el clavo. Sí, y hay mucha diferencia en el momento que sucede algo, el tenerlo o no tenerlo. Va a haber mucha diferencia de continuar más tiempo, calidad con tu gente o en dinero que acá no tenerlo. Entonces, sí hay. Y Sí, no endeudarte, sobre todo porque Exacto. como comentaba acá mis compañeras, pues al final cuando alguien se enferma, no nada más es tu patrimonio, sino atentas con el patrimonio de toda tu familia. Yo tuve un tío en el 2020 que tuvo COVID, no tenía seguro, lo llevamos en particular porque en el IMSS era, pues ahí no va a regresar Sí, no, nunca. sí, claro. O sea, entre toda la No, las familia, y filas. eso que mi papá tiene 14 hermanos y somos como 100 nietos, o sea, de verdad, los nietos, ahí estábamos en la cuenta. Es entre todos. O sea, fue una cuenta como de 3 millones de pesos. Ay. Entonces, de hecho, uno de mis primos, o sea, su hijo vendió su casa para completar y entre todos los demás. Entonces, Sí, ya sí. no, en un caso así ya nada más dices, ay, pues no mi casa, sino el de mis papás, mis Pero, hermanos, no por la gente. pudiera todo estar bien si hubiera tenido un seguro. Y si Ok, hubiera no- tenido seguro, nada más hubiera pagado su deducible. No, nadie hubiera pagado nada. Ah, no, nadie de nosotros, Nadie. sí, claro, nadie lo hubiéramos Y tenido que a veces lo apoquinar. vemos en las redes sociales, ¿no? De, ay, es que mi primo se enfermó y estamos rifando Ah, sí. alguna situación. Claro. Y dices, híjole, si aporta tuviera, tal. digo, a nosotros como agentes nos pasa así de, si hubieras llegado o la asesoría a esa persona, Sí. podría ser Si muy los distinto. hubieras tomado, no necesariamente conmigo, si hubieras tomado con quien sea. Con quien sea, pero tenerlo. Cuando te lo platiqué y me dijiste que no, que estás sano, que tal. Sí, eso es lo peor, porque cuando, o sea, le dices a la gente, ya no, yo no, ¿para qué? Entonces, pues hay muy mala decisión. Sí. Ok, entonces por donde le busquemos, buscar a un agente, buscar una empresa aseguradora de manera particular, de preferencia. No quitamos el peso que pueda tener un IMSS o un colectivo, pero el particular yo creo que es lo que más nos va a ayudar. A lo mejor ahorita no, pero cuando lo necesitemos o lo necesita alguien de nuestras familias, vamos a ahorrarnos muchas incomodidades, muchos gastos.
Y bueno, nada más para terminar, platicar un poquito sobre ustedes. Yo entiendo que cada quien tiene un emprendimiento. Sí. Nosotros Que me pudieran comentar qué es lo que más trabajas, por ejemplo, tú, Yana, qué es lo que más estás trabajando ahorita de paquetes, que me comentas ya de un poco de tu expertise en cuanto a las inversiones, en cuanto a los seguros de gastos médicos y tus redes sociales. Bueno, yo trabajo para varias aseguradoras. Okay. Normalmente siempre doy opciones y cada una tiene sus cosas y como lo comentaba también hace un momento, pues ya cada quien elegirá la que más le convenga y la que más se adecue a lo que necesita, ¿no? Hay planes flexibles, hay planes tradicionales, ahí también ajustamos deducibles y coberturas. Eso, por eso es bien importante que sí se acerquen a un experto, que sepa condiciones, porque también hay muchos agentes que no se dedican tanto a gastos médicos, se dedican más a la mejor ahorro o cuestiones de inversión, claro, y no le sabes tanto a las condiciones, y eso sí es súper delicado porque aparte también luego las van cambiando. Entonces sí tienes como que ser consciente de eso, de lo que te puede cubrir y de las limitaciones, ¿no? que puedas tener. Perfecto. Y yo creo que eso sería mi recomendación, que se acerquen a alguien experto porque ellos los va a guiar, los va a orientar, inclusive cuando hay un siniestro les damos el camino a seguir. Oye, necesitamos este criterio, hay que manejarlo así. De hecho, nos chutamos, luego a mí me ha tocado chutarme así de que esto de qué es, y me meto, la medicina es de no sé qué, y no se le están pagando. Oye, pues sí, págasela porque ya vi que sí es para lo que se lo cure bien, Entonces, híjole, sí es más como experiencia. Entonces yo sí los invito a que se acerquen a alguien que esté certificado. Así y que sean compañías también, como lo comentabas así, que sean grandes y que estén a nivel pues internacional, ¿no? Nacional e internacional. ¿Tus redes sociales? Y bueno, soy Janet León, estoy como janet.leon.asesor. Ahí me pueden encontrar en Instagram y no sé, ¿puedo dar mi teléfono? Sí. Doy mi teléfono también para informes. Lo que necesiten es 4433 56 52 49. Okay. Todas trabajan a nivel nacional, sin problema. Cualquiera les puede contactar. Sí, claro. Ok, perfecto. Ahora, sí. A nivel nacional. Dime. Sí, ¿Qué te gusta hacer? Oye, menciona un poco los productos a los que más tiene expertise, tus productos a los que más tienes expertise y tus redes sociales. En este punto creo que ya me convertí, pues me tocó manejar todo tipo de seguros. Si tú me preguntas cuál es mi favorito, es gastos médicos mayores. Yo creo que es porque es el seguro más complejo de todos los seguros. Sí, así es. Lloramos. Sí, a mí me gusta mucho el tema de gastos médicos mayores. Ahorita con muchísimo gusto los puedo asesorar si me buscan, pero más bien si quieren convertirse en agentes, con muchísimo gusto los puedo ayudar en ese tema. Sí, a lo mejor también por un tema de tiempos, si me buscan yo los referiría con algunos que están en la promotoría, pero si les gustó el tema y piensan que traen un mercado para gastos médicos mayores, acérquense conmigo y con muchísimo gusto los asesoro para que se vuelvan agentes de seguros. Tenemos una página de la promotoría que es GAP Asesores. Si no, yo en Insta estoy como Cecilia.duenas y mi teléfono es 44 32 02 92 40. O sea, perfecto. En por cualquier medio me pueden contactar. Muy bien. Lau. Bueno, pues nuevamente yo estoy como en Instagram, estoy como seguros-laura-escamilla. En Facebook me encuentras como Planifica con Lau Escamilla. Mi teléfono es 44 32 13 28 66 y pues ahora sí que me especializo tanto en gastos médicos como retiro y en mujeres. La verdad es que me encantan los productos para las mujeres, me encanta ayudarlas a que realmente lo que sabe la mano derecha no lo sabe la mano izquierda. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ok. Me encanta proteger familias. Sí. No, y a mí me queda claro que, aparte me consta que son muy trabajadoras, que todos buscamos de alguna manera la libertad financiera o estar estables, aunque sea financieramente. La libertad financiera puede que sea un mito, quién sabe. No he alcanzado, a lo mejor yo. A eso voy. No es un mito, a eso sí voy. existe. Si me pueden comentar rápidamente cada quien qué tipo de inversiones tienen. Eso es
gastos médicos, vida, plan de ahorro, la bolsa de valores, CETES. De manera personal. Así es, cada quien que trabaja Bueno, aquí, en inversión. Bueno, gastos médicos te ayuda porque finalmente estás previendo una enfermedad y que no te acabes todo lo que Tú tienes, tienes ¿no? gastos médicos mayores. Ajá, manejo gastos médicos mayores, manejo también planes de ahorro para el retiro. No, tú tienes, tú contrataste eso, ok. Yo. Sí, así yo es como inversión inversión de Janet para Janet. Es que entendí que qué ofrecía. No, inversión de Janet para Janet. No, sí, tengo gastos médicos mayores, para mí, para mi hija. Tengo 3 planes de ahorro para tengo uno a mediano plazo, una inversión, y tengo 2 planes de ahorro para el retiro, porque finalmente también mi tirada es ya llegar un momento en que ya no tenga que trabajar y que al final mis activos trabajen, mis activos pasivos trabajen por mí. Ti. Entonces esa es mi tirada y eso es lo que estoy construyendo al día de hoy. Ok, perfecto. Ceci. Uy, jole. O sea, es que yo tengo todo también contratado. Hay de coche. Sí, o sea, no, sí, de coches, correcto. Si me preguntas qué seguros tengo obvio. yo, tengo seguro de gastos médicos mayores. Tengo 2 porque justamente mi esposo está en un colectivo y tenemos un individual con deducible en exceso porque sabemos que el colectivo, en dado caso de algo catastrófico, no nos va a cubrir. Entonces son 2 seguros de gastos médicos mayores. Tengo un seguro de gastos médicos menores. Tengo 3 planes para el retiro. Tengo muchas pólizas de vida porque mi esposo así es, la familia le gusta la buena vida, entonces hay que dejarlo bien protegido. Y mis niños también. Tengo seguro de hogar, tengo seguro de autos y creo que ya. Creo que es todo lo que lo que tengo. Bueno, yo en lo personal tengo gastos médicos mayores, tengo un plan educacional para mis hijos, tengo un plan vida mujer para mí. Tengo un plan de retiro. Adicional, sí tengo cuenta de CETES. Esta la manejo muy básica, pero sí la tengo. Y pues inversiones en bienes y raíces también. Excelente. Ok. Perfecto. Bueno, yo creo que de momento abarcamos muchas de las preguntas que me habían mandado. Yo creo que son las más importantes o las que más se le ocurrió a la gente que le pregunté. Yo espero vamos a tener una segunda participación, ojalá me acompañen de nuevo. Y pues bueno, muchísimas gracias Janet, muchísimas gracias Ceci, Lau, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, soy Josué Magaña, esto es El Cubo.